Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a Andesco y a su presidente por esta invitación a este foro virtual. Creo que es el primero que hacen virtual por nuestra nueva realidad. Desafortunadamente no pude acompañarlos presencialmente, pero pues habrán otras oportunidades y espero el próximo año que lo podamos hacer físico y encontrarnos todos. Hoy les voy a hablar de transformación y claramente transformación de industrias que probablemente eran o que son industrias maduras. Desde Toberín Valley, que es nuestra nueva iniciativa, y como gerente nos hemos dedicado a entender cómo podemos hacer como inversionistas que las compañías crezcan de forma exponencial. Y hemos encontrado 5 rubros muy importantes. El primer rubro es la parte de la cultura organizacional. Es cómo está esa dinámica al interior de las compañías, porque claramente la sumatoria de los talentos es lo que vuelve exponencial una compañía. El segundo tema, nos metemos en la parte financiera y de la estructura de esas compañías, porque muchas veces, generalmente el emprendedor es un gran vendedor, pero no necesariamente tiene las bases financieras para poder consolidar una operación. Tercero, nos metemos en la parte legal, administrativa y las tareas que uno va dejando un poco de lado y que son fundamentales en el largo plazo, porque ahí es donde vienen las contingencias más grandes. Cuarto, nos metemos a trabajar hombro a hombro con el emprendedor en la parte comercial y de gestión. Y por último, hacemos un 360 grados de todo el ciclo que les acabo de mencionar y empezamos a la parte de estructura y de edificación de compañías, que es a lo que estamos dedicados en este momento. Desde Toberín Valley encontramos que entre el private equity o la inversión estructurada y la inversión de riesgo o el venture capital, hay un segmento en la mitad en donde las compañías tienen esa tendencia a morir, y es donde más, digamos, en las estadísticas lo que dice es donde las compañías mueren, en la etapa en la que más mueren compañías según las estadísticas. Entonces, nosotros ¿qué encontramos? Que si en ese momento, no solamente con dinero, sino con esos factores que les contamos, metiéndole talento, metiéndole esfuerzo, ayudando a edificar la compañía, creamos unos segmentos tan sólidos que vuelven las compañías exponenciales y crecen y transforman industrias, que es lo que más nos parece relevante. Hoy puntualmente les vengo a hablar de la parte Legal Tech. En ese sector, que es el sector legal, en el cual somos deficientes, es lento. Miren cualquier proceso de sus compañías, lo que toma, de pronto decisiones que eran muy sencillas y uno toma, no sé, 2, 3 años en llegar, cosas que son muy obvias y que es únicamente por congestión de los procesos, por tantas cosas que hay asociadas a este sector que el proceso lo vuelve lento y lo vuelve ineficiente. Si nos comparamos con países en desarrollo, pues estamos lejos. Todos nuestros procesos hoy en día son manuales. Por ejemplo, en los juzgados vemos que puede tener un juzgado encolado hasta 1000 procesos. Y no es porque no quieran, sino porque no tienen la capacidad humana de gestionar esos procesos. Si a eso le adicionamos paros, el COVID, bueno, todas estas realidades que tenemos en nuestro país, pues ya se podrán imaginar en qué momento vamos a volver eficiente la industria y la industria legal. Y para eso llega el concepto Legal Tech. De ese concepto, hoy les voy a hablar de las 5 grandes tecnologías que están transformando esa industria y cómo nosotros las estamos aplicando para darle un vuelco a ese proceso que estamos viviendo. Eso va a cambiar de forma sustancial todos los procesos legales en Colombia y nos va a poder llegar a ser competitivos. Miren, no solamente desde el punto de vista de que aligeremos el trabajo de los jueces o de la justicia, sino desde el día a día de las compañías, en donde una reclamación, bien sea ante la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Servicios Públicos, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pues empieza a tomar tanto tiempo que uno muchas veces hasta olvida el proceso y resulta que al final le llega una multa que inclusive lo puede dejar por fuera del negocio. Entonces vamos a abordar esas 5 tecnologías una por una. La primera tecnología disruptiva y que yo creo que es la que más está transformando esas industrias es el análisis de la data o el Big Data. Resulta que antes muchas de las decisiones venían pues basadas simplemente primero en el concepto de un juez, y hablo en el caso estrictamente legal. Segundo, en cómo se presentó el proceso de la demanda, que no tuviera errores, en fin, tantas cosas. Y tercero, pues muy al criterio del abogado, de lo que logró presentar, de la persona que está demandando y obviamente los argumentos que diera el demandado. Entonces empieza una parte subjetiva que no permite
tipificar los procesos. Y resulta que encontramos procesos que son muy sencillos. Y voy a poner un ejemplo puntual que se me viene a la cabeza en este momento. Es una madre cabeza de familia. Resulta que la abandona su marido o la persona con la que tuvo el hijo y tiene un niño. Y lo único que quiere es una manutención para poder mantener al niño. Ese es un caso súper típico en Colombia. Resulta que hoy, por ejemplo, a esa madre le toca primero buscar un abogado. Segundo, contratarle los servicios al abogado para contarle el caso. Le cuenta su caso y después viene el proceso de establecer la demanda, que debería ser general. O sea, debería ser pues, casi que típica. Algo que debería ser sencillo. Es muy fácil. Yo me llamo tal, vivo en tal sitio, la persona que vive conmigo trabaja en tal lugar, mi hijo tiene esto y me abandonaron hace tanto tiempo. Y eso debería dar un monto. Y ese monto debería de dar la manutención que debería tener el niño. Eso debería ser típico. Y aquí es donde la data cobra esa relevancia y empieza a transformar. Eso que nos permite sacar, y como estos casos, existen 1000 temas inmobiliarios de compra y venta de activos, en fin, tantos contratos tipo que debería de ser un formato que se llene prácticamente solo y que los abogados se dediquen a pensar en la estructuración de los casos complejos y los casos tipo simplemente salgan muy rápido. Eso yo estoy seguro que si vamos a analizar la cantidad de casos que tiene represado la justicia, yo creo que eso puede representar por encima de un 70%. Si alivianamos el 70%, nos volvemos eficientes. Y al volvernos eficientes, logramos grandes resultados. Por ejemplo, vemos en países desarrollados como bufetes que probablemente era el 100 en facturación, en casos como España, no quiero dar nombres específicos, pero era probablemente el 100 en facturación, solamente con el análisis de la data y la tipificación de los procesos, logró por internet tener tantos clientes que pasó a ser el 25 que más factura en España. Entonces ahí ya se ven casos de éxito reales en países en desarrollo que los tenemos que aplicar a Colombia para transformar la industria. Bueno, el segundo concepto que es fundamental y es una realidad del mundo es que las máquinas pues ya están aprendiendo a hacer las tareas básicas de los seres humanos. Resulta que el concepto de machine learning, que tanto lo han oído, el aprendizaje de las máquinas, es que las máquinas empiezan a reemplazar las funciones básicas de los seres humanos. Por ejemplo, en nuestro país y casi que en toda la región, algo que debería ser automático es muy manual, que es, por ejemplo, la erradicación de un proceso legal, el seguimiento de un proceso legal, no sé, tantas tareas que son físicas y que fácilmente se podrían automatizar. Aquí la idea es que a través del machine learning y de la transformación o el aprendizaje de estas máquinas de procesos mecánicos podamos reemplazar esas funciones que se hacían físicas, en donde hay problemas del ser humano, están las emociones en el ser humano, tantos conceptos del ser humano que obviamente pues, no le permiten competir con la máquina, en donde podamos volver más eficiente el proceso. Entonces, aquí entra a jugar la parte del machine learning, es cómo hacemos que las máquinas nos ayuden a volver eficientes esos procesos en los cuales generalmente tarda tanto tiempo que la justicia se vuelve obsoleta. Bueno, la tercera tecnología que es muy importante en la transformación del sector legal tech es el blockchain. Miren, generalmente todos los procesos se hacen físicos, es decir, firmar un documento se hacía físico, hacer un due diligence para revisar, uno tenía que tener los documentos en físico, porque muchas veces la gente no quiere que se saque la información de las compañías, por obvias razones. La información generalmente es el corazón de la compañía, como lo vimos en el primer punto. Entonces, para evitar estas filtraciones, salida de información, manipulación de la información, cambios que de pronto uno no conoce y la otra parte sí, en fin, tantas cosas que pueden pasar en intermedio por la interacción humana que, como digo, generalmente puede fallar, y sobre todo para evitar errores. Voy a poner un ejemplo. Uno de pronto recibe un documento y no se lo tiene que ir a llevar a radicar físicamente, como pasa en algunas licitaciones estatales que muchos de ustedes saben. Se va a poner físicamente el documento y resulta que el señor de la moto, no sé, se accidentó, entonces no llega uno a tiempo y uno termina perdiendo la licitación por una cosa que realmente se hubiera podido obviar con un proceso de tecnología. Aquí es donde el blockchain cobra una relevancia, porque es el que permite que, claro, se vuelve tecnología, pero que sea completamente seguro el proceso.
porque solamente esta punta y esta punta, desbloqueando con el código del blockchain, pueden llegar a encontrar el archivo o a modificar el archivo, manteniendo un conocimiento exacto de todos los ciclos que ha surtido ese archivo a lo largo del tiempo. ¿Esto qué permite? Tener trazabilidad, permite tener transparencia, permite, por ejemplo, una firma que uno necesite en tiempo real, pues que no necesariamente se tengan que encontrar las dos personas para que estén face to face, sino simplemente que ponen encriptan el archivo y cuando se pueda firmar, cada uno hace su firma y queda el documento para las partes listo, donde nadie más tuvo un proceso o pudo involucrarse en el proceso. Entonces, el componente de blockchain en la parte de Legal Tech es vital. Como saben, todos los temas legales, pues primero necesitan una confidencialidad extrema, ¿cierto? Segundo, tienen iteración humana y de dos partes distintas y generalmente son contrapartes. Uno nunca ve que un documento legal, o es muy raro ver que un documento legal tenga la misma contraparte revisando el proceso. Siempre hay una contraparte. Entonces, en todo ese ciclo para fusiones, adquisiciones, por ejemplo, yo veo cosas muy sencillas. Imagínense, por ejemplo, comprar una casa. Yo pienso personalmente que uno no debería de tener que ir físicamente a firmar la escritura, todo este rollo presencial, sino que con la tecnología del blockchain se podría encriptar todo el ciclo para tener la certeza de que tanto esta punta está vendiendo como esta punta está comprando y se cumplieron todos los hitos para poder llegar a que ese bien le traspase a la persona y la plata le haya llegado al comprador. Eso no debería ser un proceso físico, eso no debería ser un proceso que sea una notaría, eso debería ser un proceso que técnicamente se blinde con la seguridad y que permita que las personas tengan la tranquilidad y la certeza de que lo que se puso ahí no se puede modificar. Entonces ahí se cobra una relevancia muy importante y sobre todo con esta pandemia donde no podemos ir a la notaría, no podemos ir a hacer los procesos físicos, toda la gente está diciendo, uy, qué tal que me hagan trampa, qué tal que me van a robar, qué tal, tantas cosas que pasan o qué tal que me equivoque o en fin, pues blindamos el ciclo completo a través del blockchain y nos permite tener la tranquilidad para ambas partes. Un caso que se me viene a la mente que están utilizándose en Estados Unidos, en algunos condados a través del blockchain ya están permitiendo que las personas se casen. Simplemente queda el registro marital y solamente lo pueden abrir las partes que están involucrados y que lo necesitan o se podría modificar. Entonces es un caso puntual, por ejemplo, que se me viene a la cabeza en donde se vuelve muy eficiente, algo que se necesita a lo largo de la vida porque generalmente uno para firmar cualquier cosa le preguntan si está casado. Y en muchos casos demuestra el certificado si está vigente, si se divorció, tantas cosas que pasan en el ciclo de las parejas que pues vuelve ineficiente el proceso y en este caso en Estados Unidos ya lograron a través de esa tecnología darle la tranquilidad a las partes y poder tener la trazabilidad futuro de todo el ciclo del proceso marital. Bueno, la tercera tecnología que es súper relevante en la transformación de la industria es el e-discovery. Miren, e-discovery básicamente es organizar lo que era en papelería física, llevarla digital o todos los tipos de documentación y tenerlo completamente organizado para que uno tenga trazabilidad de todo el ciclo. Voy a poner un ejemplo. Una licencia ambiental, una licencia de aguas para una construcción que se hizo hace 30 años puede tener no sé cuántos folios y cuántos procesos, por ejemplo, que añadió, no sé, cualquier cantidad de documentación que generalmente está física. Esa documentación, imagínense, por ejemplo, usted es un comprador de un inmueble o usted es un comprador de un terreno y quiere edificarlo, lo difícil que es acceder a esa información porque generalmente, repito, está física. El e-discovery lo que te permite es que en línea puedas tener toda esa información y la tengas ordenada, la tengas seleccionada por capítulo, o sea que realmente quede muy fácil encontrar lo que uno necesita y poder volver eficiente, repito, la información para la toma de decisiones. Entonces ese es un caso que se me viene a la mente de algo que me pasó personal y que yo decía, pero ¿cómo es posible que esta documentación no esté en línea para que uno la pueda consultar y tomar una decisión mucho más eficiente? Por ejemplo, en el caso de ese puntual que fue el de la compra de un predio. Antes de pasar a la otra tecnología, se me vino algo a la mente del e-discovery que no lo tuve presente durante lo que les acabo de decir, y es la justicia predictiva.
¿Qué quiere decir esto? Una vez tuvimos la data, la analizamos, pudimos tipificar el caso, pero ¿eso en dónde queda? Para poder saber, porque es muy difícil uno decir, mire, yo tengo esta edad y tengo estos procesos y mi hijo tiene tanto, está muy interesante, pero si eso no está ordenado te va a llegar tanta documentación que puede tener casos similares que es muy difícil llegar a entenderla, llegar a analizarla. Entonces el eDiscovery lo que te hace es organizarte eso de tal forma que llegues al punto exacto de lo que necesitas de una. Bueno, una quinta tecnología que es supremamente relevante es la parte del bot, es la atención al cliente. Si vemos, la mayor parte de las compañías son deficientes en la atención del cliente o no tienen una satisfacción muy alta del cliente. Y ahí es donde hay un reto impresionante. Y ese reto, a mi criterio, se incrementó de forma exponencial con la pandemia, porque dejamos de tener ese contacto físico con el cliente, tratamos de entenderlo de forma virtual y claro, tuvieron mucho más tiempo, por ejemplo, en el caso de los servicios públicos, supongo que todo eso se ha incrementado porque si uno estaba en la casa, pues no sé, y antes podía estar en el trabajo y tenía la reunión puntual y se le iba a uno el internet o no sé, cualquier cosa que pase de un servicio primordial o se fue la luz o cualquiera de esas, pues es supremamente más irritante y la persona claramente, pues, inclusive puede hasta llegar a perder su trabajo. Entonces yo supongo que se incrementaron de una forma exponencial todas las reclamaciones porque el cliente se volvió más intolerante. Claro, al estar conectado digitalmente, pues saco 5 minutos para poner una reclamación ante la Superintendencia de Servicios Públicos porque se me está cayendo la luz o por cualquiera de las razones, sin ver que realmente si uno lo ve desde el punto de vista de disponibilidad, de pronto el servicio era óptimo, pero para el cliente le falló y le falló en el momento que no era y entonces ya uno es malo en el proceso del servicio. Esto y muchas veces, ¿qué pasa? Entonces llaman a una línea de atención al cliente y vemos todas estas comunicaciones físicas en donde probablemente la señorita que está allá pues no entiende la dinámica emocional que trae el cliente y eso termina siendo un desastre de experiencia y eso es lo que nos genera esa insatisfacción. En el caso de los bots, lo que nos van a poder es a través de las tecnologías que hablamos antes, inteligencia artificial, donde el bot empieza a entender cuando esta persona me dice esto, yo le respondo esto, o sea, se vuelve eficiente. Cuando el cliente se siente atendido, inmediatamente eso genera satisfacción. Entonces yo supongo que en el caso de sus industrias es absolutamente vital, en la parte legal es 20 veces más vital porque imagínense por ejemplo en un proceso jurídico, ¿qué pasa? Si el abogado, y por poner un caso puntual, no tiene información por lo que sea, porque está encolado el proceso, porque supuestamente teníamos una audiencia esta semana y la aplazaron para dentro de un mes, pues ¿qué hace? Pues no le contesta al cliente porque ¿qué le va a decir? Lo mismo que ya le dijo hace 2 semanas. Si al contrario uno lo atiende con un chatbot que simplemente le está respondiendo frecuentemente, la gente va a estar informada o que le mande, inclusive yo pienso que no solamente para ser reactivos, sino para ser proactivos, información en tiempo real. Oiga, su caso acaba de actuar, acaba de pasar esto, se retrasó por esta razón, de tal forma que la gente recibe información y dice, oiga, esta gente está pendiente de mí. Y cuando el cliente se siente atendido o está pendiente, el nivel de satisfacción crece de forma exponencial. Entonces por eso lo estamos utilizando mucho en la industria Legal Tech. Y desafortunadamente me toca cerrar, teníamos 20 minutos, me hubiera gustado poder hablar más con ustedes, pero tendremos muchas oportunidades. Pero les quiero dar 2 grandes conclusiones. La primera es que el sector legal en Colombia se va a tecnificar. Y esa es una realidad y no solamente el sector se tiene que tecnificar, sino que las compañías tienen que usar estas nuevas tecnologías para volver eficientes sus procesos legales. Miren que ya el Ministerio de Justicia lanzó su aplicación, la SIC, que es tan relevante en el caso de las empresas, lanzó su aplicación que se llama Facilita para conectarse. La Corte Suprema empezó a utilizar tecnología y así todas las instituciones van a sacar tecnología, pero si uno no está disponible o uno no tiene la tecnología para conectarse, pues se va a quedar atrás en el proceso. ¿Y eso qué va a pasar? Pues lo único que va a pasar es que no seas eficiente y por lo tanto no vas a poder meterte en esta nueva ola de la justicia digital, que es una realidad que si la vemos en países más avanzados están lejos de donde estamos en Colombia, pero que nosotros en Colombia vamos por el camino correcto para llegar allá. Eso nos va a volver eficientes, nos va a volver transparentes, nos va a mejorar todo el proceso legal y eso a nivel de las compañías tiene un impacto fundamental y yo sé que ustedes más que nadie lo saben. Les mando un abrazo grande. Otro tema, perdón, antes de cerrar.
que es muy importante es, si vieron las tecnologías de las que hablé, la década pasada fue muy, muy relevante a nivel del desarrollo tecnológico, pero esta década es fundamental, porque ¿qué pasa? La mezcla de esas tecnologías es lo que está haciendo exponencial el desarrollo. No van a encontrar una década en donde haya una transformación digital más grande que la que está pasando. Claro, las máquinas aprendieron, pero con la inteligencia artificial van a reemplazar las funciones del ser humano y así cada una de las tecnologías le aporta a la otra. Antes cada una por separado, ahora juntas vuelven exponencial el desarrollo. Y esta pandemia creo que es un recorderis bien importante para todos. Algo que veíamos dentro de 10 años se nos vino ahora. Un abrazo grande, Mauricio Hoyos.